profundizando de acuerdo a las mismas normas del procedimiento, hablemos de la audiencia preparatoria. Y ahí la misma pregunta que hemos trabajado y que hemos conversado recientemente, ¿no? ¿Cómo aplican las técnicas de litigación en la audiencia preparatoria? ¿Cómo ves tú qué margen hay para poder aplicar qué técnicas, de qué forma? ¿Y cuáles son las principales temáticas que uno podría plantear al respecto? A ver, la audiencia preparatoria yo creo que como pieza de litigación está muy subestimada, ¿ya? Y yo de verdad creo que es el momento más importante de la audiencia de juicio, o sea, que es el momento más importante del juicio, porque es el momento en el que defino la prueba que voy a rendir y el momento en que me van a fijar los hechos a probar, en el fondo el objeto del juicio, de qué se va a tratar este proceso. Entonces es un momento fundamental, muchas veces se nota, y ahí es importante lo que refería Angie previamente, el tema de la especialización, muchas veces se nota que se subestima la audiencia preparatoria y que el abogado llega en el fondo un poco a improvisar, a tratar de que consejo técnico nos haga llegar a un acuerdo, y si bien es cierto, muchas veces eso sí ocurre, en el fondo yo tengo que llegar preparado no para en el fondo que el consejero técnico me resuelva el problema o que el tribunal subsane los errores de litigación que yo pueda haber cometido, tengo que llegar en el fondo a esa audiencia preparatoria sabiendo cuáles son los hechos a probar que necesito que me fije el tribunal. Si conversan con la planilla estándar, maravilloso, pero si hay algo que yo quiero incorporar, llevar pendiente ese punto, así como, bueno, este es un hecho de prueba que está contenido en mi demanda, que la otra parte controvirtió, y quiero que se agregue, por ejemplo. O en el fondo ya haber preparado una posible convención probatoria, o esto es algo que en el fondo, en este proceso no hay alegado, por lo tanto tiene que salir en el fondo de los hechos a probar. Eh, y conversando con esos hechos a probar, tener en el fondo prueba suficiente y haberlo en el fondo planeado desde un principio y preparado desde un principio, tener prueba suficiente para acreditar esos hechos a probar. Y no se trata de tapar al tribunal de prueba, pero tampoco me pueden faltar en el fondo medios de prueba para acreditar en el fondo mis pretensiones y necesito que esa minuta de prueba que preparo en el fondo contenga prueba suficiente para todos esos hechos a probar. Y este momento efectivamente es el momento más importante del juicio, porque se raya la cancha. En el fondo, todo lo que salga de aquí está afuera y, todo, y en el fondo vamos a conocer lo que está dentro. Y tengo que poder aprovechar la litigación, porque muchas veces el tribunal dice, bueno, da por ratificada su demanda y usted ratifica su contestación, y nosotros no tenemos que ratificar la demanda y la contestación, tenemos que aprovechar ese espacio procesal. Y lo que tenemos que hacer es el momento en que nuestra teoría del caso es escuchada por el juez. Entonces tengo que aprovechar la oportunidad de hacer efectivamente una relación breve y sintética en que tengo la posibilidad de que, bueno, hoy por Zoom, bueno, en realidad también presencialmente el juez podía estar haciendo otra cosa, pero si lo hago bien, tengo la oportunidad de que en ese momento el juez me esté escuchando. Y esta demanda que leyó con suerte, porque tal vez no alcanzó, digamos, en diagonal, yo ahora se la estoy contando con los énfasis que le quiero dar. Entonces, como que lo que uno debiera tratar de hacer en este momento procesal es aprovechar la oportunidad y de verdad contarle al juez, no darle la lata, no leerle el escrito que yo ya presenté y que en el fondo leyó en diagonal, sino que de verdad hacer una relación breve y sintética, en el fondo, en corto, cuál es mi pretensión y por qué. No me puedo salir del marco de mi pretensión, de lo que ya dije por escrito, porque en el fondo estoy relatando ese instrumento, pero en el fondo sí puedo dar énfasis de forma que el juez sepa de qué estamos hablando, y cuando yo a lo mejor después quiera incorporar un hecho o eliminar un hecho o pedir una exclusión de prueba, sepa cuál es el contexto completo y cuál es mi teoría del caso. Entonces yo creo que en el fondo el primer momento en que el juez, esta audiencia preparatoria, el primer momento en que el juez toma contacto directo con las partes, hay efectivamente inmediación y tengo que aprovechar la oportunidad de contarle, en el fondo, de contarle mi teoría del caso. Entonces, como momento muy importante, tengo que aprovechar el despliegue de técnicas de litigación oral, no así como simplemente sí, bueno, ratifico todo lo que dije por escrito, sino que aprovechar, le cuento, aprovecho el espacio de que en el fondo los hechos a probar queden efectivamente determinados por las alegaciones de las partes, muestro mi teoría del caso, que en el fondo tiene que ser simple, estar preparada, no ser contraria a la lógica y todo lo que muchas veces hemos conversado de lo que es la teoría del caso. Y también en el fondo es la oportunidad en la que voy a poder fijar la duración de este proceso. En el fondo, como nos dijo Angie, si uno no hace la pega de preparar las exclusiones de prueba,
y tener más o menos armado qué es lo que la otra parte me puede querer ofrecer y qué es lo que me puedo yo excluir, puedo terminar en un proceso que dure 1.000.000 de audiencias simplemente por dejación, digamos. Cuando si yo preparo eso, de alguna forma garantizo la duración del proceso. Hoy día, en materia dada la virtualidad, tenemos, en el fondo es como si tuviéramos una litigación distinta, porque hay veces en que uno puede ver las minutas previamente, en que en el fondo el tribunal nos pide la minuta, va chequeando, bueno, de antes ya nos pedía la minuta, pero en el fondo el hecho de tener que subirla, en el fondo uno va a veces con la contraparte, de hecho, compartiendo la minuta, porque si al final el tema es la igualdad de armas, si nosotros compartimos en el fondo la minuta y se da el espacio para que la otra parte en el fondo pueda hacer las exclusiones viendo una minuta, puede ser mucho más efectivo que otra forma de realizar las exclusiones, pero en definitiva esta es la oportunidad que nos va a dar el rayado de cancha y nos va a poner el cronómetro. Entonces esas son dos oportunidades que no podemos desaprovechar, y creo que eso es lo fundamental, además del tema de los incidentes, a los que no me voy a referir en este momento porque ya veo que Rodrigo está ahí con el cronómetro, entonces nos da para otro momento. Gracias, María José. Andy, ¿no sé, quieres comentar todo a propósito de la audiencia preparatoria? Sí, me gustaría comentar a propósito de lo que dice María José. Efectivamente es un momento súper valioso el poder enunciar breve y sintéticamente los hechos al juez, ¿ah? Y ahí muchas veces ocurre que los tribunales instan a que uno dé por reproducido todo lo que se dijo por escrito, y la verdad es que en eso yo creo que hay que ser firme en no hacerlo y en transmitir correctamente al juez la discusión en la que estamos. Porque es lo que nos va a permitir discutir el resto de la prueba también, a ofrecer o a excluir. Y lo otro que quiero comentar de lo que dijo María José, que es esto, que se subestima la audiencia preparatoria. Efectivamente, eso es lo que ocurre y lo que enlentece el curso natural del proceso. Porque impide que se avance de una manera lógica, como decía María José, y entorpece todo el curso del proceso. A mí me ha pasado lo personal, encontrarme con abogados que en la audiencia preparatoria copian la minuta que uno ha ofrecido, y que dicen finalmente, como ofrezco todo igual como lo dijo el otro abogado o abogada, porque la verdad es que no tenían preparada su audiencia preparatoria, y en eso creo que también el tribunal debe intervenir, y en esta lógica del subsidio, de esta parte más débil, como decíamos hace unos minutos, no permitirlo, en definitiva, para darle la seriedad que tiene este momento, porque es, como dice María José, y en eso lo comparto plenamente, es lo más importante del proceso, incluso es lo que nos va a marcar y va a conducir todo el proceso. Entonces debemos tener claridad en eso. Eso como comentario a lo que ha indicado María José.